Amados, en esta mañana nuevamente tengo el privilegio de estar aquí con ustedes trayendo la palabra que el Señor ha colocado en nuestros corazones para predicarla. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, o la epístola a los Efesios, y vamos a estar tocando de los versículos 8 al 14. Efesios 8, capítulo 5, versículos 8 al 14, será nuestro texto base. Cuando lo tengan, me informan, por favor. ¿Ya todos lo tienen? Entonces vamos a orar colocando este tiempo en las manos del Señor para su gloria y para su honra. Eterno y majestuoso Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti y te agradecemos por todas y cada una de las cosas que tú haces en medio de nosotros. Te pedimos entonces en esta mañana que no sea una excepción, Señor, que examines lo que hay en nuestros corazones, que quites lo que tengas que quitar, Señor, y que nos llenes de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra de una manera clara, de una manera concisa, quitando toda arrogancia de mi corazón, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, porque en ella encontramos las riquezas inescrutables de tu gloria, y que seamos edificados a través de la misma, que seamos consolados y que seamos exhortados, cumpliendo así el propósito de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Imagínense por un momento un cuarto oscuro. Imagínense que estamos en este lugar, que no tenemos ventanas, que solamente tenemos acceso a la puerta principal, pero que no tenemos ni una luminaria. Y que usted al entrar por esa puerta es una habitación totalmente oscura, que usted no puede ver más allá de la palma de su mano. Usted intenta mover sus manos frente a sus ojos, pero usted no ve absolutamente nada. Se tropezaría con las sillas que hay aquí, se chocaría contra las paredes, y en esa oscuridad, de repente, un pequeñito agujero permite que ingrese un rayo de luz. Al principio esa luz es imperceptible, pero a medida que sus ojos se acostumbran a mirar ese chorrito de luz o ese haz de luz que entra en esa oscuridad, usted empieza ahora con esa luz a distinguir las formas, a ver el contorno de las cosas que están a su alrededor, a observar los objetos, y la luz comenzará a revelar lo que antes era oscuridad para nosotros. Y el pequeño rayo de luz que entra en el cuarto oscuro es como una analogía de Cristo irrumpiendo en la oscuridad espiritual de este mundo. Un mundo que está rodeado de oscuridad, Cristo es la luz en medio del mundo, iluminando ese camino. ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera? Perdido en la oscuridad, sin saber a dónde ir, tropezando en la vida, confundidos y sin dirección. Tal vez esa oscuridad se manifiesta como una adicción que nos consume por dentro, o quizás como una relación rota que nos llena de heridas, o una sensación de vacío en lo más profundo de nuestro ser que no podemos llenar. ¿Alguna vez ha sentido la desesperación de no ver la salida frente a algún problema? Ahora vivimos en un mundo obsesionado con la apariencia de la transformación. Usted va a una librería cristiana y lo primero que encuentra son libros de autoayuda. Inclusive encontramos programas de automotivación o programas motivacionales. Y la humanidad sigue intentando mejorarse a sí misma cada día sin abordar cuál es su necesidad más profunda, y es la de ser transformados y traídos de las tinieblas a la luz. Y en esta porción de la carta a los Efesios que vamos a estar desarrollando en esta mañana, el apóstol Pablo nos va a recordar que la vida cristiana no es una reforma externa, ni es una modificación de la moral, ni siquiera es una decisión humana meramente racional.
es en esencia la vida del creyente, una transformación espiritual radical que es causada por la intervención soberana de Dios. Y Pablo no dice que antes caminábamos en tinieblas, aunque era cierto, caminábamos en tinieblas, pero Pablo va más allá. Pablo dice, éramos tinieblas. Y nuestra identidad con Cristo, o antes de Cristo, no estaba simplemente afectada por el pecado, sino que nuestra vida pasada estaba dominada por el pecado y corrompida por completo, como nos enseña el mismo apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 1 y 3 de la misma carta. Y esto que estoy hablando no es un lenguaje exagerado, es un lenguaje profundamente teológico, porque describe una verdad que la teología reformada ha afirmado con claridad. El hombre en su estado natural está espiritualmente muerto, muerto en sus delitos y pecados, ciego y esclavo de sus deseos más pecaminosos. Y esa doctrina es conocida como la depravación total. El hombre está totalmente depravado, de tal manera que por sí mismo no puede buscar a Dios. Y no significa que cada ser humano sea tan malvado como pueda ser, sino que el pecado ha afectado cada parte del ser, de su mente, de la voluntad, de las emociones, de su cuerpo y de su alma, como lo veíamos en la escuela anterior. El hombre natural no buscará a Dios, porque no entiende a Dios y no puede obedecer a Dios sin que el Espíritu Santo le revele quién es Dios. En otras palabras, el hombre no puede conocer a Dios sin sentir la regeneración en su corazón. Por lo tanto, este texto no es solo un diagnóstico, es una proclamación gloriosa del poder que tiene el Evangelio. Pablo afirma, mas ahora sois luz en el Señor. Y esa es nuestra nueva identidad en Cristo. No por obras, no por la voluntad humana, no por una tradición religiosa, sino ahora unidos con Cristo. El mismo Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor nos ha unido a Él y solo por esta unión con Cristo participamos ahora o somos partícipes de su luz. Y esta transformación no es solo autogenerada, es una obra soberana de aquel que es luz por siempre y para siempre. Pero esta identidad transformada viene acompañada de un llamado urgente. Y el llamado que nos hace el apóstol Pablo es: andad como hijos de luz. No se trata simplemente de creer en Cristo para ser salvos, sino que ahora debemos vivir como aquellos que ya han sido salvos. Desde una perspectiva, o desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica de la Reforma, esta es una exhortación que no apela al esfuerzo humano, sino a la obediencia de un corazón que ha sido regenerado y que ahora tiene frutos del Espíritu Santo obrando en su vida. Dios primero nos hace luz y luego nos llama a que caminemos en esa luz. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14, el apóstol Pablo nos va a dar instrucciones éticas, o no nos va a dar unas instrucciones meramente éticas, sino que nos va a mostrar una visión integral de lo que es la vida cristiana. Pablo nos va a recordar de dónde venimos, de las tinieblas. Nos va a afirmar quiénes somos ahora, luz en el Señor. Y nos va a llamar a vivir de acuerdo con esa identidad, no como un requisito para ser salvos, sino como ahora, como una evidencia de que ya hemos sido salvos y comprados a precio de sangre. Así que al entrarnos en este texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana, debemos hacerlo, amados, con un corazón humilde, reconociendo que solo por la gracia de Dios hemos sido iluminados. Y este pasaje es tanto una advertencia como una celebración.
una advertencia contra el volver a las tinieblas, a la vieja vida, y una celebración porque celebramos la poderosa luz de Cristo que nos ha transformado. Hoy vamos a sumergirnos en este pasaje de las Escrituras que habla directamente de esta experiencia humana. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14, el apóstol Pablo nos presenta esa imagen poderosa de nuestra transformación en Cristo. Nos va a revelar cómo pasamos de las tinieblas, de la oscuridad a la luz, y cómo esta nueva identidad nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente. En nuestro sermón nos vamos a centrar en tres grandes verdades derivadas del texto. Número 1, una transformación radical, versículo 8. Número 2, la manifestación de los frutos de la luz, versículos 9 y 10. Y número 3, el llamado a la luz, versículos 11 al 14. Entonces, vamos a leer nuestro texto base, Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Leo para ustedes. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto nos lleva a desarrollar nuestro primer punto, y es, versículo 8, la transformación radical. Pablo escribe lo siguiente: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor, entonces anden como hijos de luz. Pablo nos va a recordar que el estado natural en el cual una persona se deleita practicando toda clase de pecados es por la ignorancia y la oscuridad que hay en el corazón del ser humano. Recordemos, muertos ¿dónde? En delitos y pecados. El corazón que no ha sido regenerado, el ser humano que no ha conocido al Señor, ni ha sido conocido por el Señor, era precisamente eso, tinieblas, oscuridad. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Porque en otro tiempo, amados, ustedes eran tinieblas, éramos tinieblas, no conocíamos al Señor. Pero Pablo continúa diciendo, mas ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, anden como hijos de luz. En el capítulo 4 de la misma epístola, los versículos 17 al 19, Pablo les había hablado de esto. Pero ahora Pablo es necesario recordarle estas preciosas verdades y se las repite una y otra vez hasta que sean comprendidas y aprendidas en la mente y el corazón. Amados, mientras estemos en esta tierra, tendremos inclinaciones hacia el pecado. Claro que sí. Hay remanente de pecado en nuestros corazones y nuestro corazón se va a inclinar hacia el pecado. Nuestro corazón podrá engañarnos y jugarnos un mal momento frente al pecado. Es por eso que es muy necesario que constantemente seamos sacudidos de nuestra comodidad y que volvamos la mirada a los mandamientos santos de nuestro Señor. Ya no andamos en la vida que anda el incrédulo, porque en nosotros se ha dado un cambio radical. Éramos tinieblas, pasamos de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. Anteriormente nuestro conocimiento de Dios y su gracia era nula. No conocíamos a Dios, ni siquiera entendíamos el concepto de la gracia. Pero el Señor Jesús nos ha revelado al Padre y por la presencia del Espíritu Santo hemos entendido la verdad del Evangelio.
El misterio de Dios y de Cristo ha sido declarado en nuestros corazones a través de la predicación del Evangelio. Hemos sido convertidos en luz porque ahora estamos unidos a Cristo, aquel que es luz. No somos luz por naturaleza, sino porque el Señor ahora alumbra nuestros corazones. Nuestra identidad ahora es con el Señor y dependemos exclusivamente del Señor. Y cuando el apóstol Pablo dice andad como hijos de luz, la luz implica que debemos vivir en la dependencia absoluta del Señor, de aquel que es la luz verdadera. ¿Recuerdan cuando el Señor lo dijo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 9? Yo soy la luz. Ahora conocemos a Dios, porque fuimos conocidos primeramente por Él. Y hemos comprendido entonces el concepto de la justicia, de la santidad y de la verdad. Siendo nuestro Señor la revelación completa de Dios y entendiendo que Él es la fuente de la luz, ahora debemos entender que esa luz ha entrado en nuestros corazones y que ahora también somos luz en medio de un mundo que ignora a Dios, un mundo que le dice no al Señor, pero sí al pecado. Y en ese mundo es en el que usted y yo vivimos, por lo tanto debemos vivir como luz, como Pablo nos está haciendo el llamado, andad como hijos de luz. Calvino, comentando acerca de esto, decía: Cristo es el sol de justicia que con su resplandor da vida y claridad a los que estaban sentados en sombra de muerte. El alma sin Cristo no es más que una cueva oscura. Voy a hacer algo que nunca hago particularmente, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando no conocían al Señor? ¿Cómo era su vida pasada? ¿Cómo vivíamos la vida? Nos creíamos, disculpen la expresión, supermanes, porque creíamos que todo giraba en torno a nosotros. Pero cuando conocimos el Evangelio y el Señor entra a nuestros corazones y el Espíritu Santo se revela y nos muestra y nos enfrenta a la realidad y la concupiscencia de nuestros pecados, entonces comprendemos que vivíamos en tinieblas y que necesitábamos de un Salvador para nuestras vidas. Y que ahora hemos sido comprados y redimidos a precio de sangre. Sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Y entendiendo que después el Señor resucita al tercer día, asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios y continúa intercediendo por nosotros. Cuando recibimos esa comprensión espiritual, entonces no queda otra opción que vivir de acuerdo a la luz que el Evangelio nos muestra y nos señala. Y viene el llamado de Pablo: andad como hijos de luz. Esto quiere decir, vivan de acuerdo a la revelación que hemos recibido de Cristo. Primero, como cristianos, nosotros tenemos diferencias de los hombres y las mujeres del mundo. Porque la conversión para nosotros es como el nuevo nacimiento. Es decir, nacimos ahora a través del Espíritu y es una realidad en cada creyente. Segundo, el instrumento que realiza esa transformación es la verdad del Evangelio. El credo determina la índole moral, es decir, en quién creemos. Porque lo que creemos afecta nuestra conducta y la fe se manifiesta en nuestra vida. Y tercero, el mandato que dice Pablo insinúa que incluso nosotros como creyentes somos tentados a volver a algunas formas de vivir. Hendrickson en este comentario señala que una transformación interior no solamente debe ser, sino también debe existir un cambio en nuestra manera de vivir, que muestre evidencias que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es la manifestación de los frutos de la luz. El primer punto es que andemos en luz y que no volvamos a las tinieblas. Pero ahora Pablo nos dice que al estar en luz debe existir una manifestación de los frutos de la luz. Veamos los versículos 9 y 10. Pablo dice: porque el fruto
del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En el versículo 9, Pablo explica las características principales de andar en luz. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bondad, justicia y verdad. Ahora, no se trata de un misticismo misterioso que caracteriza a los iluminados de las religiones orientales, no. Muchas veces pensamos o escuchamos la expresión, no, es que ella es un ser de luz, es que esa persona es un ser de luz y automáticamente lo asociamos a las religiones orientales, a la meditación, donde está aquella persona que medita y se está llenando de luz. No, esa no es la figura de la que las palabras nos está enseñando. Versículo 9, Pablo nos está enseñando que las características principales de andar en luz es porque el Espíritu Santo nos ha iluminado y ahora damos frutos de bondad, de justicia y de verdad. Ahora entendemos que el fruto de la luz, al cual Pablo también llama el fruto del Espíritu en Gálatas, consiste precisamente en eso: bondad, justicia y verdad. Estas virtudes son el reflejo del carácter de Cristo manifestado en el corazón del creyente a través del Espíritu Santo. Sin Cristo no hay fruto. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí no podéis llevar fruto. Y ese es el carácter que evidencia precisamente esa obra regeneradora de salvación en nuestros corazones. La salvación es efectuada por el Espíritu Santo en el corazón de un hombre que se ha arrepentido. Y solamente cuando vemos estas características brotando en nosotros por la obra de la gracia, podemos tener la seguridad de que ahora tenemos la salvación. Ahora, entendamos algo. Simplemente con haber hecho una oración de conversión o habernos bautizado o ser miembros de una iglesia local o dar cumplidamente nuestras ofrendas no garantiza que formemos parte del cuerpo de los que han sido salvados por el Señor. Estas cosas son necesarias, claro que sí, para cumplir con todo lo que debemos cumplir, pero el fruto de la luz es el que realmente atestigua una obra de salvación en el corazón del creyente. Por sus frutos le conoceréis. Si realmente estamos dando frutos de un verdadero arrepentimiento y mostrando al Señor, entonces mostraremos la luz de Cristo alumbrando en nuestros corazones. Y Pablo continúa: toda bondad. Y la bondad es la excelencia moral y espiritual de todo tipo, creado por el Espíritu Santo. Amados, la obra de salvación operada por el Espíritu Santo en el creyente nos habilita para conocer y hacer el bien según el Señor. Somos exhortados a practicar siempre el bien. Y este bien debe estar estrechamente relacionado con obedecer los preceptos que el Señor ha establecido en su palabra. Esto debe ser estableciendo patrones de conducta en la cual nosotros debemos vivir para agradar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ese amar a nuestro prójimo incluye también a nuestros enemigos. Quizás parece contradictorio, pero es un mandato. El Señor también nos ordena a que oremos por nuestros enemigos. Y quizás eso es lo más difícil que nos cuesta a nosotros los creyentes. Amar a nuestros enemigos. ¿Y saben por qué? Porque el enemigo también es nuestro prójimo. A pesar de que esa persona nos haya hecho daño, a pesar de que usted diga: pastor, yo a ese ni lo saludo porque me hizo el daño que usted no se imagina. No. La Biblia es muy clara y el Señor es muy claro en sus mandatos. Debemos orar también por nuestros enemigos, porque usted y yo no sabemos si a través de nuestra oración esa persona que nos hizo daño pueda ser alcanzada por el Señor y después será su hermano. Nosotros no lo sabemos, solo el Señor, pero el mandato es que también debemos orar por nuestros enemigos.
Y esta es la excelencia moral y espiritual que se llama bondad. Y no puede ser comparada con las buenas acciones morales. Si bien es cierto, hacemos buenas acciones, el impío también hace buenas acciones. Pero esto no quiere decir que exista bondad en su corazón, porque la verdadera bondad proviene del Señor. Porque los incrédulos tratan de acallar su conciencia, haciendo buenas obras a través de sus propios esfuerzos personales. El rico trata de acallar su conciencia haciendo donativos para fundaciones. Pero eso no quiere decir que el rico sea buena persona. Estoy hablando en términos generales. Hay ricos que quizás son alcanzados por el Señor, no lo sabemos. Pero ese moralismo que no es producido por un corazón regenerado, tiene como fin la gloria humana y se convierte entonces delante de Dios como un trapo de inmundicia. Porque es mera moralidad, mas no es fruto de un corazón realmente arrepentido y regenerado por el Señor. Por eso lo que Pablo habla, la excelencia moral, es decir, toda bondad que debe caracterizar al creyente, es producida por el Espíritu Santo, en el cual usted y yo debemos andar. Y el fruto de esa bondad siempre será resultado natural de un corazón que ha sido lleno del amor de Dios. Porque el amor de Dios es la fuente de todo bien. Y solamente cuando usted y yo amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, obedeciendo el mandato, podremos hacer el bien que es conforme a toda bondad. Nuestro amor se desprende del amor divino, manifestándolo hacia nosotros, siendo amados por Dios cuando solamente merecíamos el castigo eterno y habiendo recibido el perdón de Dios después de haber sido, o después de nosotros haber ofendido con terribles pecados al santo Dios. No queda otra cosa, amados hermanos, que actuar de la misma manera para con todos los hombres. Si amamos a Dios como Dios nos amó, entonces nosotros debemos también perdonar las ofensas de los demás y solamente podremos hacer el bien. No hay otra opción. Recordemos el modelo de oración que el Señor nos ha dejado. Y oramos el modelo y decimos: Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden? Y nuevamente el dedo en la llaga. Dura es esta palabra, pero es la palabra del Señor. El corazón que ha sido verdaderamente regenerado perdona a aquel que le ha causado ofensa o aquel que ha sido fuente de ofensa. Porque eso muestra si realmente hemos sido regenerados y comprados a precio de sangre. Se desprende otra de las virtudes que el Señor destaca aquí. Pablo dice, toda bondad. Ahora dice Pablo, la justicia. Y la justicia es la rectitud moral del creyente. Es el deleite de hacer las cosas conforme a Dios lo ha establecido. En cuanto a las relaciones humanas, la justicia promueve el bienestar y la paz. Jesús llama bienaventurados a los hombres que tienen hambre y sed de justicia. El reino de Dios está estrechamente relacionado con la justicia de Dios. Los que aman la justicia sufrirán persecuciones, siendo que nosotros como creyentes fuimos justificados gratuitamente por Dios. Entonces la respuesta moral a la justicia de Dios debe estar en nuestros corazones y es obrar conforme a la justicia divina. En otras palabras, debemos vivir de acuerdo a la rectitud y a las normas que Dios ha establecido. Vivir recta y justamente para el Señor. Y Pablo destaca la tercera propiedad y es la bondad, la verdad. ¿Y la verdad qué es? Es lo opuesto a la falsedad o la hipocresía y significa honestidad y sinceridad. En la oscuridad del paganismo, la mentira y lo falso son la práctica moral para poder vivir conforme a los intereses personales. Si una persona en el mundo desea obtener un provecho para sí, ¿qué debe hacer? Ocurre el engaño,
por el medio más rápido y eficaz. ¿Cuántas personas no viven en el mundo engañando a otras personas? Con estafas. Mira, te vendo este terreno y este terreno lo tengo yo hace 10, 20 años y hacemos el negocio y cuando usted va a ver, hace las escrituras, firma el terreno y el terreno él no era el propietario. Y así como el terreno, otro tipo de cosas. Y siempre vamos a ver que el corazón del hombre, que no es regenerado, que no es conocido por el Señor, vive en torno a eso. A la maldad y al engaño, siempre sacando provecho para sí mismo. Y esto es lo que vemos en el mundo de los negocios. Cuando una persona trata de vender una idea o vender un objeto o de vender un servicio. Las compañías de telecomunicaciones le venden a ustedes de todo y a la hora de la verdad, cuando usted va a recibir los beneficios, no existen tales beneficios. Sucede muy a menudo. Porque la verdad o la realidad revelada de las cosas no es lo que sobresale. Porque ya no hay honestidad en el mundo. Muchas veces el mundo va a dejar ver precisamente las falencias o las debilidades que el mundo quiere promover. Pero en el reino de Dios, en el reino de la luz, no hablamos ni actuamos ocultando la realidad de las cosas. Siendo que Dios expresa siempre la verdad, nosotros nos caracterizamos, amados hermanos, por la verdad. Pues sólo así podemos habitar en su presencia. Porque la verdad será el resultado de conocer la revelación de Dios. Los pastores, los maestros, los ministros, los diáconos, los hombres que Dios ha puesto al frente de la iglesia, debemos distinguirnos por enseñar siempre la verdad. Y aunque la verdad muchas veces sea impopular y no nos guste, debemos predicarla. Todas estas virtudes de las que hemos hablado se derivan precisamente de esas perfecciones divinas, las cuales fueron manifestadas por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ejemplo de estas veracidades en el Mesías, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Siendo el mismo Señor la encarnación de lo verdadero, entonces nosotros como creyentes debemos andar siempre conformes a la verdad del Evangelio, comprobando, como dicen las Escrituras, lo que es agradable al Señor. En otras palabras, los creyentes debemos andar como hijos de luz, descubriendo diariamente lo que verdaderamente agrada al Señor, viviendo en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. ¿Desea usted estar seguro de su salvación? ¿Usted quiere estar seguro si usted realmente ha sido salvo? Revise los frutos que salen de su corazón. No se detenga tanto en lo que usted hace por la iglesia o en las habilidades que usted tenga para predicar, para evangelizar, o en las señales o los prodigios que realiza en el nombre del Señor. Más bien, amados, examinemos nuestros corazones y busquemos evidencia si realmente nuestra vida agrada al Señor y si estamos actuando conforme a su carácter santo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos echaban demonios en el nombre del Señor, muchos sanaban a muchos en el nombre del Señor. Y cuando llegaron a los pies del Señor, el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que, amados, no nos regocijemos muchos por los prodigios o señales o por las habilidades que tengamos para predicar, para enseñar, para evangelizar. Son cosas que hacemos para la iglesia y para la obra del Señor. Gloria a Dios. Pero nuestra vida, nuestra mente debe estar centrada en si realmente estamos dando evidencias de haber agradado al Señor y si realmente estamos actuando conforme al carácter santo que Dios nos ha dado. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, el llamado a la luz, versículos 11 y 14. Pablo continúa diciendo:
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los versículos 11 y 12 nos recuerdan y nos dicen que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que por el contrario debemos reprenderlas. Y nos habla de que vergonzoso es aún hablar de esas obras infructuosas, de esos pecados que ellos hacen en secreto. Las obras pecaminosas que caracterizan a los incrédulos no producen fruto para la salvación, porque de ellos no resulta nada bueno. Por el contrario, van a redundar para una condenación, para el dolor, para la miseria y para la ruina de aquellos que practican tales cosas. Son obras de las tinieblas, porque provienen de un corazón que no ha sido regenerado, un corazón enceguecido por Satanás, por el príncipe de este mundo. Y estos no conocen ni quieren la luz del Evangelio, las cuales pueden conducirles a una vida con propósito y deleite en la obediencia de los mandamientos divinos. Debemos entender que los creyentes no solo deben abstenerse de practicar o hacer las obras de la oscuridad, sino que aquel que tiene un corazón que ha sido regenerado siente un profundo odio hacia los actos aborrecibles que cometen los incrédulos. Y este odio hacia el pecado debe expresarse mediante la censura pública de tales maldades. Reprenderlas es una declaración muy fuerte que nos debe llevar a declararlas o a considerar toda clase de pecados como aborrecibles. Pero no solo entre los creyentes, sino en todo el mundo que nos rodea. Como iglesia santa que somos, estamos llamados a vivir y andar en luz, es decir, vivir bajo los principios y los mandamientos espirituales que el Señor nos ha dado. Y esto redundará en una vida de santificación y disciplina, amados hermanos. Cuando los santos expresamos su vivir de acuerdo a los mandamientos que el Señor ha establecido, entonces, con esa misma pureza de vida, estamos exponiendo la luz ante el mundo incrédulo y ellos sentirán vergüenza al ver la oscuridad y la suciedad que les cubre. De igual manera, cuando nosotros estábamos en el mundo y fuimos confrontados con la luz del Evangelio, nos avergonzábamos de la vieja vana y manera de vivir. Pero estas cosas solo podrán verse si el destello de luz que es Cristo refleja con resplandor en la vida de las personas. Cuando las iglesias o los miembros de estas iglesias opacan la luz del Evangelio mediante un testimonio manchado por constantes pecados y pecados abiertos y manifestados, el mundo vivirá tranquilo y en paz, porque nadie estará mostrando la suciedad y el mal olor que emanan de sus pecados. Y entonces vendrán los señalamientos. Y recuerden que los primeros en ser señalados, ¿quiénes son? Nosotros, los creyentes. Y eso que es cristiano. Y míralo, ayer lo vi tomando cerveza. Y eso que es creyente, y míralo peleando con el vecino. Y eso que es creyente, y mira las palabras que salen de su boca. Manchamos el testimonio de Cristo. Para los incrédulos eso es algo natural. Pero como hijos de luz, debemos mirar y caminar en la santidad que Dios exige, amados hermanos. Miren, recordando una cita del libro del pastor Julio Benítez, que se llama Las riquezas de su gracia, él dice lo siguiente, permítanme leer la cita: entre más la iglesia se parezca al mundo, menos notarán la diferencia y menos impactados serán por el poder del Evangelio.
La efectividad salutífera de la iglesia solo podrá hacer efecto si como iglesia nos abstenemos del mal y lo denunciamos, es decir, lo reprendemos públicamente con nuestro testimonio de vida, pero también a través de la censura pública. Somos llamados, amados hermanos, a señalar el pecado, no a señalar al hermano. Y en esto quiero hacer diferencia. No estamos llamados a señalar al hermano, porque a eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a señalar el pecado, a mostrar el pecado y enseñarle a esta persona que debe arrepentirse de sus pecados para salir de la oscuridad en la que se encuentra y que pueda ser alcanzado por la luz del Evangelio. De ahí entonces nuestro compromiso como creyentes de predicar el Evangelio sin censura. Pablo está ordenando a la iglesia que se levante y que levante la voz contra el pecado. Y es necesario que el mundo escuche la voz de Dios que clama con todas nuestras fuerzas. Y clamamos para que las obras del pecado sean aborrecidas. Pero esta voz solamente será efectiva cuando denunciemos el pecado. Y si ésta procede de una iglesia que expresa con su vida la santidad de Dios. De lo contrario, seremos un eco en el mundo. La iglesia de este siglo debe ser vigilante, debe ser valiente en denunciar públicamente los pecados más comunes, como cuáles: la promiscuidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, el divorcio, el aborto, la clonación humana, la explotación. Amados hermanos, el narcotráfico, la drogadicción, la pornografía abierta, en fin, muchas cosas, el lenguaje soez y muchos otros pecados que enlodan a estas generaciones. La iglesia debe estar vigilante y denunciante de estos pecados, porque Pablo dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esta censura pública de los pecados más comunes debe también ser mesurada. Es decir, evitemos hablar o describir más allá de lo necesario en esta clase de pecados. Denunciar el pecado, pero sin ir más allá. Pues son tan aborrecibles estos pecados y son tan sucios que los santos debemos sentir vergüenza de hablar de ellos. Miren, algunos males no se dominan, sino que agravan si se les da mucha publicidad. Y Pablo continúa diciendo, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz del Evangelio, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Se acuerdan nuestra introducción que hablábamos del rayito de luz que entraba en la habitación oscura y que el rayito de luz dejaba en manifiesto todo? La luz del Evangelio es precisamente eso. Todas las cosas son manifiestas cuando la luz del Evangelio ilumina todo lo que está a su alrededor. La expresión de todas las cosas está indicando que todas las prácticas pecaminosas de los incrédulos son precisamente aborrecibles a los ojos del Señor. Y cuando estas son expuestas por la luz del Evangelio, se hacen visibles a la vista aún de aquellos hacedores de maldad. Entonces allí es donde la iglesia juega el papel importante, un papel de gran trascendencia en el mundo del incrédulo. Salir y denunciar el pecado a través de la predicación del Evangelio. A veces actuamos como si la iglesia solamente estuviera aquí en las cuatro paredes en el culto. Como si nada más nos tuviéramos a nosotros para la edificación de los santos. Pero eso hace parte del propósito divino de Dios. Pero el Señor nos ordena que como creyentes debemos ser sal y luz para los no creyentes. Pablo afirma que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y somos el cuerpo glorioso de Cristo aquí en la tierra. Y nuestro alto llamamiento nos convierte entonces como un organismo importante en este mundo. Todo esto significa que como iglesia debemos ser un faro que expande una luz radiante a un mundo que camina en oscuridad. ¿Ustedes saben para qué sirven los faros? Los faros que son puestos en las altas colinas, en los acantilados, servían para iluminar el curso de los barcos, para que cuando el barco diera el faro sabía que ahí había un abismo y podría desviar su curso y no chocarse.
Era un faro que iluminaba el camino. La iglesia debe ser ese faro que ilumina el camino del mundo para que no ande en oscuridad con la predicación del Evangelio. Y significa entonces que ahora la luz del Evangelio no solo va a exponer los males hechos por el mundo, sino que va a manifestar todo. Es decir, que a través de la predicación del Evangelio, las personas serán alcanzadas, expuestas por su pecado y tendrán que venir a los pies de Cristo. Y Pablo continúa en el versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y quizás el propósito de la iglesia, como lo decía, es exponer la luz del Evangelio. No tenemos otro fin, sino el de rescatar a los perdidos. Nosotros, cuando no éramos conocidos por el Señor, éramos como ellos, perdidos en el mundo. Pero por la predicación del Evangelio, amados hermanos, fuimos conocidos por Cristo, fuimos llamados, salimos de las tinieblas a la luz admirable, y hoy somos lo que somos porque el Señor nos ha rescatado de nuestra vieja, vana manera de vivir. Voy a colocar el ejemplo personal. No me gusta hacerlo, pero voy a colocarlo. No estuviera aquí si no hubiera sido alcanzado por Cristo. Pero ¿cómo fui alcanzado por el Señor? Porque alguien un día me presentó el Evangelio. Y gracias a esa presentación del Evangelio, pude ser conocido por el Señor, y hoy en día puedo decir que hacemos parte del cuerpo de Cristo, porque alguien tuvo la osadía de exponernos la luz del Evangelio. No es casualidad, se lo dije anteriormente, el Señor llama a los suyos, pero necesitamos ir y predicar el Evangelio. El mandato es ese, Mateo 28, 19. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas conforme les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Los incrédulos van a rechazar con odio a la iglesia por haberles condenado la causa de sus pecados. Pero cuando son expuestos a la luz del Evangelio, sentirán vergüenza por sus maldades y acudirán apresuradamente buscando el favor divino de salvación. Cristo es quien nos alumbra, Él nos despierta, Él nos levanta, Él nos ilumina. La iglesia expone las tinieblas predicando a Cristo crucificado, no por moralismo. La luz entonces manifestará el pecado a las personas y éstas se rendirán en Cristo Jesús. Así como aquel carcelero, cuando fue expuesto a la luz por el testimonio de la vida de los apóstoles, no tuvo más que hacer sino clamar al Señor y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así es que nosotros debemos actuar cuando predicamos el Evangelio. Que al incrédulo, que al mundo no le quede otra razón sino decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? El mensaje del Evangelio debe ser proclamado por la iglesia, empezando por denunciar el pecado, pero terminando por el llamado al arrepentimiento. Entonces Pablo dice: despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es un llamado para aquel que está muerto en delitos y pecados pueda levantarse y venir a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio. No hay otra solución, amados hermanos. El testimonio de las Escrituras coincide con las instrucciones del apóstol Pablo. Juan el Bautista fue encargado por Dios para prepararle el camino al Señor, es decir, su ministerio era preparar los corazones de las personas para que recibieran al Salvador de sus almas. Pero ¿cuál era la predicación de Juan? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, denunciaba el pecado de las personas de su tiempo. ¿Y de qué tenían que arrepentirse los hombres? De seguro, de todos los pecados que Juan les estaba exponiendo. Amados, entendamos algo. Sin la exposición de la verdad, sin la exposición de la luz verdadera, el hombre no puede ver sus propios pecados.
de los cuales tendrá que arrepentirse. Y sin esta exposición no podrá haber arrepentimiento verdadero. Una predicación del Evangelio que no empieza con la denuncia del pecado producirá adeptos al cristianismo pero sin arrepentimiento, lo cual es absurdo y conducirá a las personas al infierno. De hecho, para hacer un paralelo, lastimosamente, y hay que decirlo, en muchas iglesias no se predica el verdadero Evangelio. En muchas iglesias se predica: ven a Cristo y tendrás casa, carro y beca. Pero nunca te enseñan: ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes, el final de tus días será la muerte y la condenación eterna. ¿Sabes por qué? Porque eso no llena las iglesias. Y nosotros no hemos sido llamados a llenar iglesias. Hemos sido llamados a predicar la luz del Evangelio y a predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado. A eso hemos sido llamados. Hoy en día, en medio de una sociedad que es pluralista y relativista, las iglesias han adoptado la predicación del Evangelio, han adaptado la predicación del Evangelio a los conceptos e ideas del mundo, considerándolo más como un resultado de una civilización desarrollada. Es decir, no es necesario que la iglesia predique o señale los pecados del mundo para traerlos a Cristo. Y la iglesia ha tomado un lenguaje más inclusivo. Más bien hablemos del amor de Dios, de lo importante que son ellos para el Señor. Vamos a traerlos a la iglesia primero con palabras dulces, si es posible, entonces adaptando nuestro modo de hablar, nuestro modo de predicar, nuestro modo de vestir, de celebrar el culto cristiano conforme a las prácticas del mundo. Si ellos son rockeros, entonces vamos a vestirnos como rockeros para que ellos vengan y los traemos al mundo. Así no tendrán que pasar por ese trauma que implica las enormes diferencias entre el mundo y la iglesia de Cristo. Pero entonces vamos a traer una banda de rock cristiano, listo, la traemos. Una banda de reggaetón cristiano, listo, la traemos. Lo importante es que ellos se sientan bien. Lo importante es que ellos estén cómodos en la iglesia. Lo importante es que ellos estén bien en la iglesia y que todo marche bien. No, amados, no. Ese no es el llamado de la iglesia. El llamado es arrepentidos y convertidos. Por eso el llamado que Pablo dice es: despiértate tú que duermes. Muchas veces nos dormimos en el Evangelio. Y el llamado de Pablo es: despiértate. Despiértate, porque lo que estás haciendo no está bien. Y aunque estas cosas que hablaba anteriormente suenan muy bien a los oídos de muchos pastores y predicadores porque produce resultados inmediatos y llenamos las iglesias, realmente esto no tiene sustento en las Escrituras, amados hermanos. Ya hemos visto cómo la iglesia es llamada a denunciar los pecados del mundo, a denunciar esos pecados que están llevando a un mundo, a una eternidad sin Cristo. Estamos llamados a la predicación del Evangelio y estamos llamados a vivir una vida llena de la santidad de Dios, como lo señalan las Escrituras. Miren, en el Antiguo Testamento, ya voy a terminar, no se preocupen. En el Antiguo Testamento, Dios advierte al pueblo para que no escuchen a los profetas que solo les hablaban de palabras dulces, de prosperidad y de bendición. Usted puede leerlo en Jeremías 23, del 9 al 40, y en Lamentaciones 2 al 14, cómo estos profetas llamaban al pueblo: vengan para que tengan prosperidad, vengan por la bendición de Dios. Pero el Señor se había levantado y había colocado espíritu de mentira en sus corazones para que hablaran mentiras y llevaran a aquellos por lisonjas y por mentiras a una perdición. Y eso es parecido a lo que está sucediendo hoy en día en la mayoría de las iglesias, porque no se está predicando a Cristo. No estamos predicando a Cristo. O las iglesias se han preocupado más por llenarlas que por predicar el verdadero Evangelio, y es arrepentidos y convertidos. El consejo divino nos exhorta para que busquemos las agudas palabras del que hiere nuestro orgullo y no amemos las lisonjas del que habla con agrado nuestro oído, sino aquello que realmente hiere, parte, quiebra nuestros corazones.
porque así hace la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice las Escrituras? La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta cortar los tuétanos, que nos hiere, a fin de instruir al hombre para toda buena obra. El primer predicador del Nuevo Testamento empieza su anuncio del Evangelio denunciando los pecados del pueblo. Podemos leerlo en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3 y después al 7. Y luego les llama al arrepentimiento sincero en Mateo 3:8. Y luego de predicarles, denunciar el pecado, llamarlos al arrepentimiento, les presenta al Salvador, a Jesús mismo, al mismo Señor. Ahora, el mismo Señor siempre estuvo manifestando los pecados de sus oyentes con el fin de producir en ellos el arrepentimiento que les iba a conducir a una salvación. Incluso muchas veces empezaba el Señor la presentación del Evangelio de una manera que cualquier predicador moderno consideraría un poco inapropiado para ganar adeptos. El Señor siempre anunciaba el pecado y luego los traía al arrepentimiento. Y la primera predicación apostólica que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés, inició denunciando los pecados de sus oyentes. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 23. Comienza con una denuncia de los pecados y luego con la presentación del Evangelio y finalmente el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto con la finalidad de traerlos al Evangelio salvador de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Un genuino arrepentimiento de todos los pecados que habían cometido. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto es lo que estamos viendo hoy en las iglesias después de la predicación? O tal vez encontramos que todos salen contentos y alegres porque el predicador les habló de los especiales que son ellos para Dios, de las bendiciones y de las riquezas que pueden esperar, sin que sea necesaria una exposición a la luz de la santificadora palabra de Dios. Antes de la risa viene el llanto, el dolor antes del consuelo, lo amargo antes de lo dulce. Y este es el principio espiritual muy claro en todas las Escrituras. El profeta Isaías no pudo ser un vocero eficaz de la predicación profética sin antes haber sido confrontado con la luz de la santidad divina. Después de lo cual exclamó profundo dolor y desespero: ¡ay de mí, porque soy muerto! Y solo en ese momento él pudo ver lo terrible que eran sus pecados, a los cuales en un principio él veía como pequeños e insignificantes, pero con un corazón arrepentido acudió al favor divino, recibiendo dicha y perdón. Ya voy a finalizar, amados hermanos, no se preocupen. La iglesia ha recibido la autoridad del Salvador para que abra las puertas de los cielos, es decir, la salvación a los hombres pecadores. Y todo esto mediante la predicación de la gracia divina que ofrece la vida nueva. Pero no solamente los incrédulos necesitan una exposición de la luz para que vean sus pecados. Los creyentes también requerimos de estas exposiciones al resplandor de la luz divina del Señor, pues cada día somos llamados a santificarnos, pero no podemos despojarnos del pecado a menos que seamos capaces de reconocerlo. Toda predicación, aunque sea dirigida a los creyentes, debe denunciar el pecado e invitar al arrepentimiento y a la conversión, porque para ingresar al reino de la luz es necesario un arrepentimiento genuino, que es el resultado de oír el Evangelio de Dios. Pero después de la conversión, para la salvación, el creyente necesita seguir creciendo en arrepentimiento por los pecados que aún arrastra como resultado de la presencia en la naturaleza pecaminosa, lo que nosotros llamamos remanente de pecado. Por eso el creyente día tras día tiene que seguir santificándose en el Señor. Hermanos, no caminamos en la luz por un esfuerzo humano, ni somos hijos de luz por un mérito propio. Nuestra luz es Cristo, aquel que descendió a las tinieblas, aquel que fue clavado en la cruz en medio de aquel día donde hubo tinieblas sobre la tierra. Lo hizo
para observar nuestra noche, para observar nuestra oscuridad y hacernos hijos de la luz. Vivíamos entonces no como quien posee una linterna. Vivamos ahora no como aquella persona que posee una linterna que solo alumbra el camino. Vivamos como quien ha hecho una lámpara para la llama eterna en el Hijo de Dios. Vivamos como si el sol y el resplandor de Cristo ilumine nuestros caminos de tal manera que seamos luz para el mundo. Ese es el llamado en esta mañana del cual el apóstol Pablo nos hace. Que ya no vivamos de la vieja manera de vivir, sino que ahora vivamos como hijos de luz. Como hombres y mujeres que hemos sido revestidos del poder del Evangelio para mostrar al mundo la oscuridad en la que viven. Seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Amén. Oremos, amados hermanos. Eterno, majestuoso y poderoso Dios, te damos gracias en esta mañana por tu infinidad de misericordia, Señor, y por hacernos entender que hemos sido llamados a hacer luz en este mundo de tinieblas. Que la predicación del Evangelio sea nuestra bandera, Señor, y que podamos llevar luz a aquellos que están en oscuridad, Señor. A ti, Señor, y solo a ti, sea la honra y la